Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Hola, Buenos días. vida. Hola, corazón, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Buen día, Vero. Buen día a todos. Pues listos, la clase pasada, por ahí quedó un equipo todavía de terminar de exponer por la cuestión del tiempo, pero si gusta irse preparando, si mal no recuerdo era tu equipo, Alfredo, creo que ibas tú con tu participación. Buenos días, sí, estábamos nosotros, ya en la etapa de la, Recta final, sí, 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 sí. sí, justo. ¿Les parece si se preparan? Ujú. Voy a compartir pantalla, profesora. Buenos días. Adelante, mi vida, buen día. Está Alondra, Ana Karen, Azul, Sí, aquí estoy, presente. Perdón, profesora. Sí, estoy presente. Ana Karen. Sí, Ok, gracias. Buen día, Brenda. presente. Gracias, mi vida, Clau. Daniel, Diana Vanessa, Dulce Melissa. Yo, profesora. Diana Vanessa. Gracias. Buen día. Jael Batseba, Jessica Guadalupe, Joeli, ay, Karen Rangel. Presente. Karen, buen día. María Guadalupe Rueda Flores, Presente. María Ivette Garay Pérez, Nancy Patricia, Naomi. Buenos días, maestra. Buen día, Naomi. Sabine, Sara Sherlin, Verónica Inés Hernández, Elsa. Presente, Miss. ¿Elsa o Presente. Vero? Vero y Elsa. Pero, las dos. Ok. Y Nelly. Presente. uh, Ay, perdón. Buenos días, Miss. Disculpe, me acabo de conectar. ¿Tu nombre, mi vida? Hernández Cruz, Jessica Guadalupe. Jessica Hernández. También me acabo de conectar. ¿Tu nombre, mi vida? Joeli. Joely. Gracias, Miss. Aquí estás. Con gusto. Buen día. Gracias, buen día. Adelante, si gustan empezar. Gracias, buenos días. Vane, ¿será que me puedes ayudar nada más, cambiarle un poco las diapositivas? Más adelante, por favor. Bueno, la clase pasada estuvimos nosotros conversando con el tema de educación, conocimiento religioso y conocimiento científico. Entonces, ya estábamos en la recta final después de los autores, ¿vale? Justo, así es, gracias. Bueno, eh,
La conclusión y el cierre de la presentación de nosotros vamos a referirnos para retomar un poquito de lo que veníamos conversando. Entonces, el conocimiento religioso y el conocimiento metódico sistemático, mejor conocido como conocimiento científico. Bueno, cuando hablamos del conocimiento existen diferentes formas en las que los seres humanos intentamos comprender la realidad. Dos de las formas es el conocimiento científico y el conocimiento pues, religioso. Eh, Ambas buscan de alguna manera explicar al mundo, o el mundo, perdón, pero lo hacen desde fundamentos, métodos y objetivos diferentes. Comprender estas es importante porque, especialmente en el contexto educativo, donde se conviven con las distintas formas de interpretar la realidad. Entonces, la diferencia, si quieres, Candelevano, por favor, la diferencia entre ellas, bueno, es que el conocimiento religioso, pues bueno, esto se basa en la fe, en la revelación, las tradiciones espirituales, los textos pues sagrados, ¿no? Como su nombre lo dice, cada religión pues tiene sus leyes, tiene su palabra, tiene su metodología de enseñanza del por qué estamos acá tal vez, ¿no? ¿Por qué vinimos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Ese tipo de cuestiones, ¿no? De ir como comprendiendo un poco más. Pero también el método sistemático o científico, pues ese se basa en la observación, la evidencia, la genética, métodos de investigación de ADN, buscar y explicar esto finalmente de una manera pues más natural. Tal vez podríamos utilizar la palabra pues racional con base a la metodología, ¿cierto? ¿Me ayudas a cambiarle, Vani, por favor? Listo. ¿Será que existen tensiones entre ambos? Bueno, yo creo que más que tensiones podría ser, que en realidad pues van ligados, ¿no? Yo creo que el ser humano por naturaleza, como en algún momento vimos en otra clase, la tabla de Maslow, siempre el ser humano por naturaleza pues lo vamos requiriendo como ese sentido de pertenencia, ese sentido de ir escalonando, ¿no? Por etapas, por proyectos propios, personales, profesionales, y esto se va dando también en rangos de la edad, seguramente, ¿no? El ser humano pues vamos necesitando esa parte, entonces yo creo que de una manera muy neutral el ser humano necesitamos creo que de ambos, ¿no? Para tener como ese equilibrio espiritual, pero también ese equilibrio científico desde la razón, desde el ser. Entonces, yo creo que no hay como tensión, no deberían de estar divididos. Yo creo que el hecho de unirlos, porque esto es un debate importante, yo creo que todos ahorita vamos a tener algo que opinar y seguramente lo vamos eh, pues pensando, ¿no? Creo que para tener un equilibrio, el ser humano sí requiere como de ambos, ¿no? Entonces, es bien interesante el saber, el entender el por qué estamos acá, qué estamos haciendo, para qué, cuál es nuestro objetivo, ¿no? La misión, ¿no? Porque es que a veces, pues porque Dios quiso, ¿no? Pero no, en realidad también puede ser tu proyecto de vida, ¿no? Porque pues yo quiero, porque yo creo en mí, porque deseo desarrollarme por diferentes factores. Vale, ¿me ayudas a avanzar una diapositiva más? Entonces, pues bueno, ese tipo de situaciones, la verdad es que a mí me atrae demasiado. Yo creo que es algo que básico hasta cierto punto, pero que pocas veces vamos como profundizando, ¿no? Creemos que tal vez decimos, bueno, la parte religiosa sí le creemos, no le creemos, somos parte de o no somos parte, o entramos a lo mejor con ese prejuicio, esa incredulidad, ajá, pero creo que definitivamente es algo que nutre al ser humano. Y bueno, en la educación actual, pues ciencia y religión pues, responden a preguntas diferentes. La ciencia explica cómo funciona el mundo, la religión suele enfocarse en el sentido de la vida, como se los mencionaba ahora. Y pues yo creo que también definitivamente la educación debe fomentar, perdón, respeto y pensamiento crítico desde la base de la religión que sea, a la que pertenezcamos. Si no existe alguna, pues seguramente hay en algo en lo que creemos, ¿no? Esa divinidad que nos puede guiar, que nos puede ir llevando, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que la ciencia y la religión
necesariamente están en conflicto o pueden complementarse, porque yo creo que es una pregunta como muy interesante para todos. Sí. ¿Les Claro. parece si todos en lo que termina su compañero, en un apartado, en un cuadernito, en un apartado de Word, van contestando la pregunta y al finalizar su compañero, todos le respondemos? ¿Les parece muy bien? Porque además esta parte del conocimiento también es muy importante y que ha emperado por años, ¿no? Desde que yo creo que se crea el ser humano, prácticamente empiezan a desarrollarse este tipo de conocimientos. ¿Les parece si tomamos captura de pantalla, anotan esta preguntita en un cuadernito, donde quieran, y ahorita la comentamos? Sí, está bien, doctora. Y buen día, gracias. Adelante, Buenos Alfredo. días. Muy bien. Con respecto a este tema, sí me gustaría bueno, abordar un poquito con algunos ejemplos de la educación actual. Porque, pues bueno, con base al tipo de conocimientos, pues sabemos también que hay escuelas, pues que tienen esa formación científica o esa formación religiosa católica, ¿no? Sobre todo. De hecho, se me ocurre tal vez el nombre que tuvo la UNAM, ¿no? Que era una universidad pontificia antes de convertirse en autónoma. Entonces fue la primera universidad, pues aprobada por el rey. Entonces, pues de alguna manera creo que venimos todos pues jalando toda esa parte desde la conquista, cómo sucedió, cómo fue, nos quitaron pues en lo que creíamos, nos quitaron esos dioses, nos convirtieron al catolicismo, la injerencia tan importante de la iglesia sobre la educación, ¿no? Y hoy en día, pues es muy sabido para nosotros que la educación, pues ha venido siendo ya laica, ¿no? Donde de alguna manera es más libre, es para todos, no solo es para algunos. Digo, como era antes, pues ya es más libre, ¿no? Pero sí, sin embargo, se valora mucho también la educación en las instituciones donde aún todavía tienen como ese contexto religioso católico, ¿no? Hay universidades, hay escuelas de formación básica. Entonces, pues ese tipo de conocimiento que vamos adquiriendo en cada una de las etapas o en bien ese tipo de instituciones, van enseñando materias como la biología, la física, la química. Eso es algo que nos va a llevar al conocimiento científico, pero también la otra parte la parte religiosa que va creando también esos valores, ¿no? Esa ética en el ser humano, esa reflexión moral, en los límites, esa parte de convivencia que en las últimas etapas de enseñanza, pues sabemos que ya ni siquiera son materias que se ven como en los noventas, ¿no? O sea, de formación cívica y ética o civismo, ¿no? Ahora como que se va como delimitando un poquito más, pero creo que es algo como que es muy necesario para ir teniendo como generaciones y sociedad, pues que verdaderamente esté complementada con eso porque pues estamos avanzando de una manera tan impresionante y solo nos estamos viendo por la tecnología, pero ¿dónde queda esa otra parte moral? ¿No? Entonces, por esa razón es que yo mencionaba que sí es muy importante, muy necesaria, la verdad, que los niños, que las niñas, pues tengan esa parte de formación. Eso viene desde casa, pero también nosotros como docentes, pues es una parte de objetivo, ¿no? De hacerlo de una manera muy cuidadosa para no herir susceptibilidades, porque hablar de religión y de política es todo un tema para todos, ¿no? Siempre estamos como con una opinión muy firme, estamos como a la defensiva, y yo creo que desde ahí es el ejemplo que debemos de nosotros ir dando, pues. Entonces, en la parte de la educación intercultural, pues hoy en día la educación busca promover el respeto hacia la diversidad de las creencias. Por ejemplo, en una escuela los estudiantes pueden aprender ciencias sin que eso implique negar las creencias religiosas que forman parte de la identidad cultural. Bueno, esto ayuda para que los espacios educativos sean más inclusivos, más respetuosos, que yo creo que es algo que hoy en día generacionalmente se preserva, ¿no? Se procura de una manera importantísima. Y bueno, para esto me gustaría como tener esa conclusión, que el conocimiento religioso y el conocimiento metódico sistemático, pues representan dos formas distintas de aproximarse a la realidad. Como les decía, el religioso pues se basa en la fe, la tradición, la búsqueda de ese sentido, de ese equilibrio espiritual. Y la parte del metódico sistemático pues es la observación,
la evidencia, el método científico, el proceso, ¿no? Finalmente de las cosas. Aunque en algunos momentos de la historia han surgido tensiones entre estos, entre ambos, pues actualmente en muchos enfoques educativos pues siempre buscamos esa parte de favorecer, ¿no? La coexistencia respetuosa. Y bueno, eso es parte de la presentación que nosotros creamos para todos ustedes. Ojalá que les haya llamado la atención, que hayamos tenido esa comprensión y que pues ahora que vamos a participar con esas preguntas, pues a lo mejor ahí vamos a tener una lluvia de ideas de todos para tener más claridad sobre este tema que la verdad me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, maestros, pues efectivamente, ¿no? En torno al conocimiento, la epistemología, acuérdense, es la rama como del conocimiento, y somos como, vamos a entenderlo como un todo, hagan de cuenta que tenemos un pastel, y cuando partimos las rebanadas del pastel, una rebanada es la epistemología. Pero hay gente que dice, estoy a dieta, no, córtame, ¿no? Esta parte de la epistemología, y cortamos la rebanada de la epistemología en diferentes tipos de conocimiento. Y eso apenas es una pequeñita porción de lo que el ser humano en su conjunto es, ¿no? Porque somos diferentes tipos de conocimiento, ya lo dijo su compañero. Si bien es cierto, no está peleado porque somos un conjunto de conocimiento religioso, un conjunto de conocimiento reflexivo, un conjunto de conocimiento metódico, un conjunto de conocimiento científico, empírico, etcétera, etcétera, ¿no? Somos un todo y efectivamente no podemos desligar a la educación de la religión. No lo podemos hacer, aunque legalmente, ¿no? Y a partir de nuestro artículo tercero constitucional, donde nos dice que la educación debe ser laica, no la podemos desligar porque al final del día es parte del ser humano, de la esencia del ser humano. Si bien es cierto, no podemos tocar los temas, al final de cuentas, maestros, no sé si se han dado cuenta que los tocamos. Por ejemplo, en historia, en la conquista. ¿Y qué pasó? No, mira, ¿no? Cuando retomamos el tema del México prehispánico. Yo creo que se nos limitan estos temas cuando vamos a nivel preescolar, primaria y secundaria, pero a partir de la preparatoria y universidad se empiezan a expandir este tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia misma del ser humano, y unos son cristianos y otros son católicos y otros son budistas y otros son santeros y otros son eh, ay, no sé, debe de haber más religiones, ¿no? Que por algún motivo no conocemos tanto. ¿Y cómo empieza eh, a este conocimiento impregnar al ser humano, es decir, a mi alumno de lo que es? Fíjense, les cuento una historia súper rápida. En preparatoria yo daba la materia de los jóvenes y la cultura, y a partir de ello, obviamente, pues se desprende la propia cultura dentro de la religión. Yo le decía a un alumno, necesito que me expongas, pero ¿qué voy a un niño, la verdad, sumamente introvertido, tímido, solamente le hablaba a un alumno, con él se juntaba, con él hacía, a veces hacía, realmente yo no le veía avances, y yo decía, pero ¿por qué no quiere trabajar, no? Al final del día. Y le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vas a exponer a propósito de un tema. ¿Qué tema te gusta? ¿Qué tema te interesa? La materia se llamaba Jóvenes y la Cultura, y entonces decíamos, ¿qué te interesa? Y él me sorprendió mucho, maestros, con la exposición que da, porque es una exposición completamente planeada, realizada, bien abordada además, y él expone la religión del palo mayombe. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la religión del palo mayombe, no? Se desprende de la santería, ¿no? Y me le explica y me explica la historia y el culto, y me decía, y yo soy sacerdote de esta religión, ¿no? Y yo me quedé, o sea, de verdad me dio una clase, tan es así que me la aprendí el palo bayombe, ¿no? Me dio una clase el alumno, y le permití, digamos, a lo mejor extender su conocimiento hacia los demás. El niño digo el niño, ¿no? Me contaba su historia, que ya era un sacerdote, y me lo decía con una pasión de verdad desbordante el alumno. Y a partir de ese momento en el que le dije, eh, te entiendo, te comprendo, eres parte también de, independientemente de la religión que tú tengas, el alumno se vio notablemente, cambió el chip, ¿no? Donde ya no entregaba tareas, no entregaba trabajos, donde ya era participativo, donde al menos ya me entregaba las tareas, donde al menos ya participaba. Entonces, el hecho de decirle, es que ellos creen que son diferentes por practicar una religión diferente, y entonces se sienten diferentes a los demás. Y yo creo que si pudiéramos hacer una encuesta en las aulas donde, bueno, ¿cuál es tu religión?
sabríamos que ya no existe el 100% de la religión cristiana o católica, ya no existe al 100%. Hay unos que son incluso agnósticos. Yo no creo en absolutamente nada, ¿no? Yo siempre les hago una broma a mis alumnos, les digo, el examen lo van a poder hacer en parejas. Sí, maestra, sí, lo vas a hacer tú y Diosito. Si eres agnóstico, te va a tocar hacerlo solo, ¿no? Entonces esta parte de maestra que gacha, ¿no? Es también parte de la idiosincrasia del mexicano. No podemos excluir el conocimiento religioso de la vida del mexicano porque es parte de justamente nosotros. Y efectivamente, ¿y cómo se está generando esta conciencia a partir de la religión, donde si te portas mal, Diosito te va a castigar? Y eso antes nos permitía a lo mejor que el alumno fuera ético, fuera un poquito más bien portado dentro de las aulas, ¿no? Justamente ya lo decía su compañero Alfredo, ¿no? El hacer conciencia de la ética, de la moral. Y antes la religión se traducía en la misma filosofía, la filosofía de la ética, la filosofía de la moral, la filosofía de los valores, que ya no tenemos. Por supuesto, en las aulas tan marcado como anteriormente, porque efectivamente estamos dentro de un contexto que se va modificando cada vez más. Entonces, qué interesante, ¿no? Y cómo vamos dejando a veces a la ciencia de lado, porque al final del día, ¿y qué pasa cuando vamos con nuestros queridos doctores y nos dicen, eh, ¿cómo le hizo? No sé, no sé a quién le rezó, pero ya está curado de alguna o de otra forma. Es parte del conocimiento del mexicano. Ellos se supone que son agnósticos, pero porque son personas de ciencia, pero siempre también está la presencia de Dios. ¿Qué Dios? No sé. Tampoco me voy a meter en esta parte, ¿no? Pero siempre existe, siempre hay un Dios, siempre hay un Dios que al final del día, vuelvo a repetir, forma parte del contexto del mexicano. No lo podemos excluir. No podemos hacer como que no pasa y entonces la escuela es laica. Por supuesto que no, también lo decía su compañero, ¿no? En la UNAM, justamente, quien haya tenido la oportunidad de ir a la FES Acatlán, afuera de la biblioteca, está una mujer rezando con su rosario, ¿no? Y es una esfinge de piedra que está ahí. ¿No? Y además, déjenme decirles, ¿no? Que la primer virgen que los españoles traen a México, ¿saben cuál es la primer virgen que los españoles traen a México? La primer virgen que dice, no, no es suficiente, ¿no? Con haberles quemado sus códices, no es suficiente con haberles quemado el recuerdo de sus dioses, hay que implementar algo nuevo. ¿Qué virgen traen aquí a México? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la primer virgen que traen aquí a México los españoles? Fue una virgen, ¿no? La Virgen, justamente que está ahí atrás de la FES Acatlán, la Virgen de los Remedios, es la que traen. De hecho, es la primera iglesia que se instituye aquí en México. Y si ustedes ven o han tenido la oportunidad de ir a la iglesia de los Remedios en Naucalpan, se darán cuenta incluso ya de lo viejísima que es. Y si ya le han hecho por ahí algunas modificaciones pero es la primera virgen que traen aquí en México, ¿no? Y entonces es innato el conocimiento religioso, lo queramos o no, existe el conocimiento religioso y que además también nos ayudan a entender al ser humano, sí en la docencia, sí en la psicología, sí en la vida diaria. No se entiende el ser humano si no es a través de este conocimiento religioso del cual nosotros nos formamos. Incluso ayer justamente me hacía gracia una niña que de secundaria yo volteó y tenía a contraluz se le veían sus ojos verdes y le dije a la niña, qué bonitos ojos tienes. Dice, verde, es que unos dicen que son verdes, pero en el sol se me ven así, no sé qué, ella me estaba explicando. Dice, se los heredé a mi abuelo paterno en paz descanse. Y yo decía, y se persina la niña, ¿no? Yo nunca había visto ya este tipo de cosas y lo mismo veo con una niña de quinto de primaria, va a salir justamente ayer al bailable de primavera y antes de salir al bailable se empieza a persinar, ¿no? Y entonces, pues digamos que son muy contados los casos, pero todavía siguen como imperando la religión justamente. ¿No? ¿Y qué pasa? Y ya se viene también otra buena fecha, de hecho vamos a tener vacaciones, gracias a Diosito, donde se viene Semana Santa, ¿no? Y entonces ahora sí, Diosito, Diosito, por cierto, ya se viene la representación, que en literatura nosotros le llamamos el acto sacramental, es parte del género dramático. Maestros, nada más para que por si les preguntan algún día, maestros, ¿por qué? Sí, por Diosito, pero ¿por qué? Ah, mira, la representación entra dentro del
de la dramática, y hay un subgénero de la dramática que se llama acto sacramental, que son obras de teatro que están dedicadas netamente al tema religioso. ¿Qué tema? Puede ser el tema cualquiera que sea religioso, puede ser de, de cualquier religión que exista. En este caso la menciono, ¿por qué? Porque ya se viene Semana Santa y todos muy alegres, muy emocionados, y también es parte, ¿no? De la cultura mexicana. Y no podemos, desde mi parecer, maestros, no sé ustedes, si ustedes ya le explicarán a sus alumnos posteriormente, a mi parecer, no podemos excluir a nuestros alumnos justamente de esta parte religiosa que cada uno de ellos profesa. Y ellos tampoco lo excluyen de la escuela. ¿Qué pasa cuando hacemos la actividad, maestros, el Día de Muertos? Es un acabose entre, yo no puedo hacer mi calaverita literaria. No, sí la puedes hacer porque es literatura. Es literatura de un tema que además es prehispánico. Déjame te explico la historia de México, ¿no? No te estoy pidiendo que sacrifiques a un ser humano ni que me entregues un corazón. Yo nada te estoy pidiendo que me hagas una calaverita literaria, ¿no? Entonces los alumnos también se van como que a esta parte profunda, y no solo los alumnos, sino digamos que influenciados por el padre de familia que dice, tú no puedes hacer esa actividad, tú no puedes participar en ninguna actividad que tenga que ver con el Día de Muertos porque creen que se le está adorando a la Santa Muerte, nada que ver. Entonces, habría que explicar también la raíz de lo que somos, porque nosotros en el México prehispánico somos a partir de la religión. Eso es indudablemente, no lo podemos quitar. Ya viene y llegan los españoles, y a partir de esta colonización también somos a partir de la religión, ¿no? Entonces, ¿cómo le explico a mi alumno que somos religión? Sí. Indudablemente. Se ha ido desvirtuando, se ha ido variando, avanzando, como ustedes le quieran llamar, la religión, pero al final del día está muy presente y muy latente en nuestras aulas. Y es muy imperante este tipo de conocimiento que me permite entender al ser. Ya lo decía su compañero, su compañera, o sea, sí somos conocimiento, ¿no? Creo que estaba en la penúltima diapositiva, permítame tantito. Perdón. Y entonces, decía, ¿no? Una estudia el conocimiento, sí, pero la otra estudia el sentido del ser, a partir de qué somos. Y sería muy importante, interesante, y les voy a dejar esta actividad a partir de ustedes, qué son en esencia, en conocimiento y en la vida. Ustedes cómo se perciben, ¿no? ¿Qué son a partir del ser? Bueno, sí, yo soy, ¿quién eres, no? Así como Teresa. ¿Ustedes quiénes son? ¿Quién es Teresa? ¿No han visto la telenovela de Teresa? O No. Rubí, o como le llamen. De hecho, es una telenovela que está escrita, la adaptaron posterior. Es una novela muy interesante dentro de la literatura. A mí me gusta mucho Teresa, Doña Bárbara. No sé si han tenido la oportunidad de leer a Doña Bárbara, que a mí los libros son excepcionales, ¿no? Obviamente, pues, te emboban las telenovelas, sí, pero es literatura que parte justamente de algo que se llama el boom latinoamericano, donde solamente se escribía poesía, novela europea. No habíamos tenido en América, no se nos había dado este foco dentro de las artes, mucho menos en No. la escritura. Entonces, en los 90 viene un movimiento muy interesante, un poquito antes, en los 80s, 90s, viene un movimiento que se llama el boom latinoamericano, donde todo, Juan Villoro, Ah, Rulfo, bicho. Mario Benedetti, todos empezamos a explotar, y es maravillosa nuestra literatura porque solo los latinos somos pasionales, Sí, somos, híjole, muy amorosos. Y entonces los europeos dicen, ah, mira qué bonito escribe. A él no le da pena decir te amo, parte de la cultura del mexicano, del latino, más allá del mexicano, porque es un boom latinoamericano donde obviamente explota este movimiento y se escriben estas novelas tan interesantes como lo que nosotros conocemos como Teresa, Doña Bárbara, muchas novelas que de verdad, Cien años de soledad, La tregua de Mario Benedetti, los 20 poemas de Pablo Neruda, ¿no? Y Ya no Dios. llamas, y Pedro Páramo, y estas cosas tan Sí, bonitas que tenemos dentro de la literatura, lo que les decía. Y además, México empieza a innovar posteriormente, también empieza a figurar en el cine, la época que se llama el cine de oro. Pero bueno, ya con justamente del Día de Muertos de esta película que se llama, se me fue el nombre, de Macario, ¿no? ah, Empezamos a Macario. figurar y está traducida, fíjense orgullosamente, esta película en 19 idiomas, y de verdad
México tiene mucha arte, mucha cultura, y luego se nos viene también Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo en este movimiento artístico, que también es muy importante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿les parece si dejamos esta actividad y ya los dejo hablar, se los prometo, ya no voy a hablar yo, se los prometo? Vamos a hacer la siguiente actividad. La actividad que dejé de tarea es: ¿cuál es tu esencia? ¿Cómo te defines? ¿Qué te define? ¿Qué tipo de conocimiento impera en ti? El conocimiento, obviamente lo que hemos visto, el conocimiento empírico, el conocimiento científico. Tú eres una mujer u hombre de ciencia, ¿no? ¿O cuál es tu ser? ¿No? Si alguien pudiera, ¿no? Desenmarañar esta parte del sentir en ti, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? ¿No? Soy un ser completamente religioso. Bueno, sí, ¿no? A partir de que, sí, nada más que yo soy budista, no sé, ay, no sé. Entonces, ¿a partir de qué o cómo te explicas, ¿no? ¿Quién eres tú? Estamos como, ¿a alguien le gusta Los Simpson? ¿La caricatura de Los Simpson? ¿O al menos la Mm, conoce? sí, sí la conozco. A mí me encanta esta caricatura porque déjenme decirles que Matt Groening es una persona muy estudiada, incluso se dice que pertenece a los Illuminati, y dentro de todas sus historias habla mucho de un conocimiento generalizado. Habla desde Edgar Allan Poe con sus cuentos, nos abre un poquito la ventana de Edgar Allan Poe, nos habla de Alice en el País de las Maravillas, y me da mucha risa un capítulo, ¿no? Y así se llama, Lisa la budista, ¿no? Donde Lisa empieza a experimentar esta parte de la religión y dice: yo soy budista, y su papá: ¿cómo, cómo crees, chiquilla? ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Y entonces forma parte también, ¿no? De la vida diaria, y no solo del gringo, sino también hacen una muy buena adaptación aquí al español, pero un español latino, y a mí no saben, a mí me encanta porque nos abren las puertas del conocimiento de una forma sarcástica. Se la recomiendo. Si no les gusta, pues bueno, ya al menos hice mi recomendación. Claro. Así que tenemos eso de tarea, y ahorita me ayudan, ¿quién con la pregunta que hizo su compañero? ¿Quién me ayuda con la pregunta que hizo su compañero? Miss, también teníamos bueno, mi compañera Jessie hizo un Kahoot con preguntas relacionadas Ay, a la presentación, entonces no sé si primero presentamos mejor, eso. a ver, aviéntame el Kahoot, y ahorita que además es una técnica, maestros, aprendan de estas técnicas porque funciona muy bien en el aula, sobre todo si están con alumnos de secundaria, híjole, no saben, es una técnica que les ayuda mucho y ya no están tan dispersos. Adelante con Kahoot. Kahoot es una aplicación. Adelante, mi vida. Miss. Los que no conozcan a Kahoot, ahorita su compañera se los va a mostrar. Ustedes con su celular pueden escanear el código, se meten en Kahoot, y si no, o sea, van descargando la aplicación rápidamente, y miren, este código lo tienen que escanear y les va a decir que si gustan participar, ya le dicen sí, porfa, y nos avisan cuando estén listos, ¿vale? En lo que están listos, voy por otro cafecito. Yo no funciono si no es con mi litro de café. Vayan porfa escaneando y ya verán, maestros, y les pasará a ustedes también. Ay, chicos, ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que Ah, esperar que todos se conecten. bien. ¿Me vas guiando, por favor, mija? Porque esto no le sé. Sí, claro. Sí. Ay, creo que me tocó un lobo. No te preocupes, ve, tú pica todos los botones hasta que te equivoques una y mil veces y te vuelvas a conectar. Esa es la clave, maestros. Cuando somos maestros y no sabemos utilizar tanta tecnología que nuestros jóvenes, adolescentes y niños ya manejan, pícale a todo. Todo pícale, espérate, revisa.
A mí cuando me dijeron mis alumnos, maestra, vamos a jugar Kahoot, y yo, ¿qué? ¿Me estás diciendo? Y ya, ¿no? Le digo, no, es que yo no juego Pensaba que era como Roblox y Minecraft. Y yo le decía, ¿qué? No. Y es muy interesante. Ahorita todos van escaneando el código y se van conectando los demás y ya quien esté, digamos, encabezando el juego ya nos va a decir empezar. Mira, se siguen conectando. Me hacen falta dos, bueno, uno, ¿no? Porque son 17. Doctora, disculpe, ¿ya pasó lista? Sí. Ya, pero ya te anoté mi vida. Ay, gracias. Rosario Susana, una pregunta, mi vida. Te he mencionado en las listas porque no te encuentro. Me integré a su Bien. clase. ¿Mande? Apenas me integré a su clase, Miss. ¿Cuándo te integraste, mi vida? Creo que hace 8 días. Ok, ¿eres Rosario Susana qué? Paez Sandoval. ¿Val? Con P. Paez. Pues, Sandoval. Ok. Sí, Miss. Pues bienvenida. Gracias, Miss. Creo que ya no Listos, dormí. listos, ya. Adelante, ya inicia el juego, por favor. Atentos a sus celulares, ya lo van a iniciar.
A ver quién fue el gran ganador. Nelly, el tercer lugar, muy bien. Vane, el segundo. Muy bien, Elsa. Sí, también. Muy bien, ¿les gustó a los demás esta actividad? ¿Ya conocían a Kahoot? Sí, creo que lo llevamos con usted, profesora. Ujú. No, creo que no, sí. No, fue con la maestra Priscila en el primer Ah, cuatrimestre. Priscila. Ay, qué bueno, me da gusto, porque estas técnicas y métodos nos ayudan un poquito también a nuestra herramienta y a nuestra labor como docentes. Qué interesante que podamos a lo mejor igual integrar toda la tecnología en nuestras materias. Pues muy bien, el equipo, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para sus compañeros? Yo nada más comentar, me gustó mucho su tema. De hecho, es un tema que lo esperaba, porque obviamente, como lo comentaban, lo que es religión, ¡buf! Echarte un clavado, no es fácil, no es fácil. Me gustó cómo lo llevaron, cómo lo presentaron. Me gustó su juego, chicos. Segunda vez que lo uso. Muy interesante. Realmente sí esperaba yo este tema. Que me hubiera encantado que nos hubiera tocado a nosotras ese tema. Pero felicidades, chicos. De verdad, gracias. Gracias, Ivette. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, recuérdenlo, se queda de tarea. ¿Cómo te explicas a ti misma? ¿Cómo, o a ti mismo, cómo te explicas quién eres? Si pudiera yo desenmarañar esta parte de tu esencia, ¿quién eres? Qué te hace ser tú? ¿Sale? Entonces yo creo que una actividad también que les va a gustar mucho para hacer esta catarsis, maestros, justamente, discúlpenme que les esté haciendo hacer estas actividades, tanto del nihilismo como esta, pero yo creo que es importante el que podamos conocernos más allá de toda la teoría que hay, porque qué fácil sería para mí darles un libro y ahora lee esto y aquí viene todo lo de epistemología que necesitas saber y qué padre, ¿no? Pero no, es importante que podamos también, maestros, descubrirnos para poder estar frente a un grupo y poder conocernos. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos hacer maravillas. Es muy difícil que nos podamos perder en esta práctica tan difícil que a lo mejor lo vemos, ay, no, ay, maestra, te paras ahí enfrente y no dices nada y los pones a contestar. Ya quisiera ver que de verdad, ¿no? Estuvieran enfrente y supieran, ¿no? La importancia que tiene esta parte del ser, del ser maestro y poder guiar a un sin número de, ya sea lo que vayan a elegir, de niños de kinder, de primaria, de secundaria, de prepa, de licenciatura, seguimos aprendiendo independientemente de la edad, seguimos siendo maestros de gente, que es muy importante para todos nosotros. Entonces, sí, maestros, vamos a hacer esta actividad y la comentamos la siguiente clase. Mil disculpas al siguiente equipo. ¿Dónde está el siguiente equipo? ¿Quién es? Somos nosotros, Siguiente. maestro. Mi Esta vida, es. Elsa, mil disculpas por por este retraso, pero ¿te parece que entonces ya la siguiente clase entremos en tiempo y forma con ustedes? Sí, sí, está bien. Maestra, solo tengo una duda. Ujú. La clase anterior, la verdad, no, bueno, sí me conecté, pero creo que usted no se conectaba y Ujú. dijeron que ya no iba a haber clase, entonces me salí de la clase, pero luego vi el video que subió y ahí Sí, no te preocupes. Ajá, ¿qué? bueno, ahí Perdón. comentó bueno, puso una tarea en la plataforma, pero no sé si la hice bien porque decía exposiciones. Entonces usted nos Ah, había comentado que hiciéramos como apuntes, no sé a qué se refería. no, en ese apartado nada más van a subir, por ejemplo, sus exposiciones. Por ejemplo, el equipo de Alfredo va a subir sus exposiciones. Nada más mi vida. O sea, Solo es esta presentación en PDF que hicieron o en Word o no sé dónde, su presentación que ahorita nos enseñaron, la van a subir. ¿Para qué? Para que se quede la constancia de tus exposiciones. Ok, ok. perdón que la interrumpa. Entonces, ¿no tenemos que subir apuntes de cada exposición? No, acuérdense que ese es su trabajo final. Cuando terminen las exposiciones van a hacer una reflexión de cada una de las exposiciones y me lo van a entregar en un solo archivo. Ok, bueno, muchas gracias, maestra.
No, de que él se adelante, Rosario. Tengo una duda, bueno, muchas, referente a las tareas. Nos Este, regresamos todo el 4 si quieres, no te preocupes. ¿Me permiten tantito? sí, mis, gracias. Perdón, listos. Sí, Rosario, me decías que tenías muchas dudas. Ah, ya no, ya te las aclaré. O soy muy buena maestra o eres muy buena alumna, Rosario. Bueno, mientras con Eli, Doctora, buenos días. buen día. Me pasó lo mismo la clase pasada que como se Ujú, no se conectaba, pues también me desconecté ujú. y en el apartado de tareas subí mis apuntes de las exposiciones. ¿Se No puede te eliminar? preocupes, las quito a los que lo tengan y abro posteriormente. El siguiente apartado va a decir reflexiones de las exposiciones, Ok. ¿vale? Gracias, Y este dice doctora. exposiciones para que subas tu exposición. Pues si ya sin más preámbulo, chicos, ya los dejo para que puedan, si quieren, ir por su cafecito, algo súper rápido y nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Gracias, Que doctora. tengan un Buen excelente fin día. de semana. Hasta luego, bye.